Muy buen día, ¿cómo están? Me acompañan con sus Biblias, hoy continuamos en Lucas, capítulo 8. Vamos a estar dando lectura desde el verso 16 hasta el verso 18. Dice así la palabra del Señor en Lucas, capítulo 8, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. En varias partes del Evangelio de Lucas y en general en los Evangelios, nosotros podemos ver que el Señor está exhortando o había exhortado a prestar mucha atención en algo muy particular, y esto es en la manera de oír. Nosotros podemos ver a manera de ejemplo, como incluso dentro del propio Lucas o el Evangelio de Lucas, tenemos estas exhortaciones del Señor, o este llamado de atención de parte del Señor, a la manera de oír. Y usted puede retroceder 2 capítulos, en el capítulo 6, verso 46 al verso 47. Allí, si recuerda, tiene la ilustración de dos hombres que habían edificado su casa, uno sobre la arena, el otro sobre la roca. Ustedes conocen esa porción de la Escritura. Y allí, en ese contexto, Jesús hace una pregunta en el verso 46, diciendo esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye, aquí está el énfasis en el asunto del oír, o este llamado de atención a oír. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces viene esta ilustración. Y lo mismo sucede comenzando el capítulo 8. En los primeros versos del capítulo 8, el asunto de oír o la manera de oír es el claro énfasis en las distintas porciones, en las distintas unidades de pensamiento. Lo puede ver en la parábola del sembrador. En el versículo 8 del capítulo 8, la parábola del sembrador termina con: el que tiene oído para oír, oiga. De vuelta, hay toda una parábola y el final de la parábola es: el que tiene oído para oír, oiga. Y en esa misma parábola, cuando Jesús luego a sus discípulos le explica la parábola, porque ellos le preguntan básicamente por la interpretación de la parábola, y entonces Jesús le explica esta parábola, nosotros vemos hacia el final de esa explicación que solo un tipo de corazón es el que oye apropiadamente. Y la idea de un tipo de corazón está relacionada con el tipo de tierra. Hay distintos tipos de tierra y hay una sola que en la parábola es descrita como la buena tierra. Entonces hay un tipo de corazón que oye apropiadamente. Y entonces el final en el verso 15, antes del verso 16, que es justo nuestra porción, ustedes pueden encontrar de vuelta este énfasis en el oír. Y entonces dice así el verso 15: mas la que cayó en buena tierra, o el buen corazón, que es lo que está a punto de decir, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces ya tenemos un énfasis comenzando en el asunto del oír como conclusión de la parábola, una aplicación, si se quiere,
final luego de la interpretación de la parábola con el mismo énfasis en el asunto de oír. Luego tenemos la parábola que acabamos de leer, la que va del verso 16 al 18, pero no termina aquí. En la siguiente unidad de pensamiento, en el siguiente párrafo, usted va a tener a Jesús enseñando respecto a que hay una manera de oír que define a los que son de la familia del Señor. Y entonces, terminando el verso 21 del capítulo 8, usted puede ver que Jesús dice: Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, el énfasis es muy claro. No solamente en general, podemos ver en los evangelios a Jesús insistiendo en este asunto del oír, sino de manera muy particular en estos versos. ¿Cómo oír? La manera de oír claramente no es un asunto trivial para el Señor. Por los textos nos damos cuenta que no. ¿Pero por qué es como un asunto enfático? ¿Por qué tanto énfasis? Y la razón era muy sencilla, porque no todos los que se acercaban a Él lo hacían escuchándolo apropiadamente. Jesús tenía un montón de gente que lo estaba de alguna forma siguiendo. De hecho, miren cómo comienza el capítulo 8, lo puede ver allí en el verso 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a Él les dijo por parábola. Entonces viene la parábola, y esa parábola que le está diciendo a la multitud que le está escuchando termina con el que tiene oídos para oír. Y es muy obvio por el desarrollo mismo de la parábola y la enseñanza de Jesús, que si bien había mucha gente que se acercaban para oír, no todos se acercaban para oír apropiadamente. En ese sentido, no todos tenían oído para oír. Para el Señor, la manera de oír es un asunto de tal importancia que mandó a sus oyentes a que analicen la manera en la cual le estaban escuchando. Y eso es lo que usted puede ver en el verso 18. Mirad, la idea de mirad es un mandamiento. Mirad, tené cuidado cómo estás escuchando lo que estás escuchando. Mirad que hay una manera de escuchar, digamos, apropiada, correcta, y mira que hay una manera que no es correcta o que es inapropiada. Y es imperioso. Y decimos imperioso porque es un mandato claro en el verso 18, lo de mirar o de prestar atención o de tener mucho cuidado a lo que te estás exponiendo. Solamente un pequeño paréntesis. No es gratis abrir la Biblia y leer. El Señor va a demandar cuenta de cualquiera que haya oído su palabra, la manera con la cual escuchó o la manera con la cual prestó atención. No es mero conocimiento, no es un momento informativo más, sino Jesús mismo cuando estaba enseñando, y la misma Biblia demanda para todos sus oyentes, para todos aquellos que están prestando atención, tené cuidado con lo que estás leyendo, tené cuidado. Hay una manera incorrecta de tomar esta información o de aprender lo que, Jesús estaba comunicando en su momento y lo que la Biblia está enseñando. Y por eso es imperioso esta reflexión personal. Jesús les mandaba a cada uno de sus oyentes para que cada uno de sus oyentes de manera personal, ellos mismos, de alguna forma se evalúen. No le está diciendo: mirá y analizá cómo está escuchando el otro. No le dice.
No, mira a vos cómo estás escuchando. Hay una manera entonces incorrecta o, como dice el texto, hay una manera ilusoria de escuchar la palabra de Dios. Escuchar por escuchar al Señor, lo que básicamente concluye esta parábola o dicho parabólico, es un sinsentido. No tiene sentido. Si uno va a escuchar de la audiencia a Jesús por escuchar y no de una manera apropiada, no tiene sentido. Es como lo más sin sentido, y de ahí justamente viene la ilustración que acabamos de leer. Es un sinsentido. Pero entonces viene una pregunta interesante. ¿Quién se tomaría el tiempo para acercarse a Jesús, escucharlo y luego ignorar sus palabras? ¿Quién haría eso? ¿Acaso los que se están acercando, esa multitud que se está acercando y está escuchando, ya no tiene el interés suficiente y ha dedicado su tiempo, esfuerzo, lo que sea, para justamente acercarse y escucharle a Jesús? No bastaba eso como una evidencia de que había un interés genuino en escuchar a Jesús. ¿Por qué luego entonces Jesús a esa multitud que estaba dejando lo que estaba haciendo para acercarse hasta Él y escucharle, luego le advierte a que, miren, ustedes tengan cuidado de la manera en la cual están escuchando lo que les estoy enseñando? Y eso es sumamente llamativo, porque en ese sentido no se diferencia demasiado de lo que nosotros hoy de alguna forma lo vivimos o lo presenciamos. Parece extraño que con la propia palabra de Dios, predicándola, llamemos la atención desde el texto a tener cuidado cómo se oye la Escritura a justamente las personas que han apartado su tiempo, han hecho su esfuerzo y su sacrificio para estar en este lugar y escuchar la palabra de Dios. Es un poco raro. ¿Acaso no va mejor la exhortación y llamada de atención para aquellos que no han apartado su tiempo, no han dejado sus quehaceres para venir a escuchar la palabra de Dios? No. Y es exactamente lo que Jesús estaba haciendo. A justamente la gente que se había acercado, es a la misma que le está diciendo, tengan cuidado cómo oyen lo que oyen. Y entonces esto es como que más pertinente que nunca para nosotros. Porque nosotros, en un sentido, formamos parte de ese grupo. Nosotros podemos vernos identificados con esta multitud que ha dejado sus quehaceres y ha apartado su tiempo y se está acercando a escuchar la palabra de Dios. Y entonces viene una advertencia. Tened cuidado cómo oís. Tengamos cuidado cómo oís. Y la razón de esta advertencia es básicamente porque existen dos clases de personas. Ya Jesús lo había anticipado y eso está en el Sermón del Monte. Una parte donde se encuentra esto en el Sermón del Monte. Están aquellos que son discípulos del Señor y están aquellos que no lo son. Eso es como muy obvio. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6, del verso 20 en adelante, usted tiene este desarrollo si se quiere. Jesús hace esta distinción entre aquellos que son sus discípulos y aquellos que no lo son. Y una de las cosas que los discípulos del Señor hacían, y que por supuesto era notable o notorio para todos los demás, era que los seguían y escuchaban sus enseñanzas. Eso era propio de un seguidor de Jesús. Era propio de un discípulo de Jesús. Pero ese mismo hecho de
que Jesús tenía como un grupo de gente, una multitud que permanentemente lo estaba rodeando, permanentemente estaba como atento a lo que Jesús estaba enseñando, podría hacer suponer a cualquiera que todos aquellos que se estaban acercando y que le estaban escuchando son exactamente la cantidad de personas que tienen un genuino interés por el Señor. Y de ahí hasta nuestros días, una manera visible de considerar a una persona como seguidora de Jesús o como un creyente, como un cristiano, es justamente viendo la manera en la cual esa persona escucha su palabra o se expone a la palabra. Nosotros mismos, por reflejo, concluimos eso. Si cualquiera de nosotros muestra con su vida que tiene en general un interés por escuchar la palabra de Dios y un domingo temprano se levanta y asiste a un culto, o entre semana decide ir a una reunión, o estando en su día a día publica un versículo en su estado de WhatsApp, etcétera, todos nosotros vamos a asumir por reflejo de que estamos ante un cristiano, estamos ante un seguidor de Cristo, porque esa persona con lo que está mostrando parece que tiene un interés genuino por el Señor. Y eso no es muy distinto de lo que sucedía con la multitud. Cualquiera podría entender de que aquí está el grupo de personas que sigue y tiene un interés por el Señor. Bueno, eso es un error. Es un error. Y por Lucas 8, 16 al 18, no solamente es un error, es un doble error. A estas mismas personas que se acercaron para oír, el Señor Jesús les mandó que evalúen la manera en que lo estaban haciendo. De quienes más podemos dudar, si se quiere, que son genuinos seguidores del Señor, son justamente de esa multitud que está mostrando que tiene interés por el Señor. Porque los que no tienen interés por el Señor, no tienen interés por el Señor y ya. Pero la advertencia viene justamente para los que se estaban acercando. Lo que evidencia a un discípulo genuino no es que oye la palabra del Señor. No es que se identifica con la palabra del Señor. Lo que evidencia a un discípulo genuino es la manera, o como termina diciendo el texto, el cómo. Mirad cómo. Mirad cómo. ¿Cuál es la manera? Esa es la evidencia que distingue al genuino discípulo. Y esa manera puntual en este texto de oír la palabra del Señor constituye una prueba. Una prueba para nosotros mismos, si somos o no somos del Señor. Meditando en Lucas 8, 16 al 18, usted tiene una prueba no para su vecino, no para el que está al lado. Usted tiene una prueba para usted mismo, si usted es o no es del Señor. Y el distintivo es cómo escucha la palabra, cómo. No si oye, cómo. Esta parábola no es exclusiva de Lucas. Antes de analizar y entonces exponernos personalmente a esta prueba, hay algunas consideraciones que tenemos que hacer. A manera de entender esta parábola,
En Marcos capítulo 4, 21 no hace falta que abran, pero lo pueden tener como referencia. Nosotros tenemos la misma parábola. Marcos también la usa. Y aunque distinta, y eso es notorio a partir del verso 24 y 25 de Marcos, podemos decir que se repite la parábola. La obviedad de no encender una luz para cubrirla y no ver es una ilustración que Jesús utilizó muchas veces, no solamente aquí. Hay un comentario que me llamó la atención de un comentarista. Dice, Jesús utilizó estos dichos parabólicos en varias ocasiones y diferentes contextos, lo que sugiere que funcionaban como ilustraciones portátiles. Y ahora les voy a mostrar un momento por qué hace este comentario, que es muy interesante. Básicamente, esta parábola tiene como 3 dichos parabólicos. Esos 3 dichos parabólicos comienzan en el verso 16, el primero, en el verso 17 y el verso 18 después del mandamiento, con el porque a todo el que tiene se le dará y demás. Es una parábola que básicamente tiene 3 dichos parabólicos. Pero estos 3 dichos parabólicos no son exclusivos de Lucas capítulo 8. A lo largo de los evangelios, Jesús lo utilizó varias veces. Y no solamente en parábolas similares, sino en otras parábolas y en otros contextos. Les voy a dar un ejemplo de esto, y esto lo pueden ver en Mateo capítulo 5, verso 14 al 15. Jesús en un momento llega a decir esto: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y entonces viene, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El contexto es distinto a lo que nosotros vemos acá en Lucas capítulo 8. Pero el dicho parabólico es igual. Y lo mismo sucede incluso dentro de Lucas. Unos capítulos más adelante, concretamente en el capítulo 11, verso 33, nosotros tenemos de nuevo el uso de el mismo dicho parabólico que encontramos en nuestro pasaje. Y dice así: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y entonces la pregunta inevitable es: ¿cuál es el contexto? Y continúa diciendo el texto: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Lo interesante aquí no es tratar de entender otra parábola fuera de la que estamos analizando, sino mostrar cómo similares dichos, o exactamente los mismos dichos, Jesús utiliza como intercaladamente en distintos contextos y distintas parábolas o distintos mensajes. En Mateo capítulo 10, verso 26 ocurre algo similar. Dice, así que, contexto, Jesús le está advirtiendo a sus discípulos que si a él le persiguieron, si a él le acecharon, ¿cuánto más eso no le iba a suceder a sus discípulos? ¿Por qué? Porque el discípulo no es mayor a su maestro. Así que se espera que a los discípulos le acontezca lo mismo que le estaba sucediendo a Jesús. Y en ese contexto, en Mateo capítulo 10, verso 26, dice, así que no los temáis. ¿A quiénes? A aquellos que le estaban persiguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y es el mismo dicho que encontramos acá en nuestro texto, pero en distinto contexto.
Aquí sí vamos un rato a Lucas capítulo 19, verso 26 al 27. Aquí tenemos otra parábola, la conocida parábola de las 10 minas. La idea de las minas es como un saco lleno de moneda, de valor, de oro. Algo así como, no recuerdo exactamente el peso, pero medio kilo o más de medio kilo. Y entonces la idea de tener una mina era tener como una bolsa llena de moneda de valor, de oro, y teniendo esta bolsa de moneda, una mina. Entonces el señor de la mina le entrega a sus siervos. Bueno, no vamos a repasar la parábola, pero en el contexto de esa parábola, Jesús dice lo siguiente: pues yo digo, hacia el 26, capítulo 19, versos 26 y 27, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el dicho es exactamente el mismo con el cual concluye capítulo 8, verso 16 al 18, nuestro texto. Y en la parábola de las 10 minas, a este que se le estaba quitando aún lo que tenía, era ese siervo que agarró la mina y le entregó tal cual al Señor cuando éste vino y reclamó qué se hizo con lo suyo. Los otros produjeron con la mina que el Señor le había confiado, o tuvieron fruto, y le presentaron al Señor el rendimiento. Señor, con tu mina he hecho 10 minas. Con tu mina he hecho tanto, con la bolsa de oro. Y luego viene el último: Señor, te entrego tu mina, no produje nada. Y este que no produjo nada, que le había sido confiado esta bolsa con monedas llenas de valor, es entonces al que finalmente se le quita aún lo que tenía, la mina. Y el castigo para este era exactamente el mismo que en el contexto de la parábola rechazaban al Señor como su gobernador. Y eso es particularmente curioso, porque a nosotros nos deja ver, conectados sí con lo que venimos diciendo, hay una manera de acercarse al Señor que es incorrecta. O hay una manera de escuchar la palabra del Señor que es ilusoria. Y es ilusoria porque no se tiene en cuenta al momento de escuchar la palabra el cómo. Y si uno no tiene cuidado en el cómo escucha y cómo obtiene lo que Dios le está confiando, el destino de esa persona no es diferente al destino a ese que nada se le confió. Tienen el mismo destino. Y por eso es urgente que nos preguntemos cómo escuchamos la palabra de Dios. El mismo destino le espera a una persona que se ha acercado a Dios, se ha acercado a su palabra, piensa que tiene a Cristo, piensa que tiene la palabra de Cristo, pero no tiene cuidado de cómo es que tiene esa palabra. No tiene cuidado de cómo es que la oye. Y porque no tiene cuidado de cómo es que la oye, su destino final viene a ser exactamente el mismo a aquel que nunca tuvo interés y nunca se acercó ni nunca tuvo la palabra. En este caso, con el ejemplo de la mina. Entonces, claramente, volviendo a nuestro texto en Lucas capítulo 8, estos dichos parabólicos de Jesús, si bien se repiten en otras partes y en otras parábolas y en otros contextos, aquí tiene su contexto.
Y entonces lo primero que tenemos que observar. Si nosotros queremos entender cuál es el mandamiento que Jesús está dando, mirad cómo oís. Tenemos que entender cómo funcionan estos dichos a la luz o en el contexto del mandamiento. Este mandamiento es el centro al cual apuntan los tres dichos. Los tres dichos trabajan para explicar ese mandamiento. ¿Cómo es esa manera apropiada de oír la palabra? Si yo voy a autoexaminarme, si yo voy a mirar por la manera en la cual estoy escuchando para entonces entender si soy del Señor o no soy del Señor, es sumamente importante entender el cómo escuchar la palabra. Entonces, mire de vuelta el verso 16 del capítulo 8. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Acá hay como un principio en esta ilustración. Dada la necesidad de poder ver, hay una manera evidente de utilizar la lámpara. Si la necesidad es poder ver, según el texto, es obvio que hay una manera correcta de utilizar la lámpara. Si para poder ver, entonces esta lámpara tiene que alumbrar, es un completo absurdo procurar obstaculizar la luz de la lámpara. Ese es el primer punto. Hay una necesidad, la necesidad es ver. Pero si la necesidad es ver al entrar en una pieza, porque está oscura, y entonces necesito de una lámpara para que esta lámpara ilumine la pieza que está oscura. Si mi necesidad es ver, ¿qué sentido tiene que yo agarre una vasija y tape la lámpara? Es ridículo. El argumento cae por su peso. Es obvio que no vas a hacer eso. Es obvio que si tu necesidad de ver es que la lámpara alumbre, no vas a tapar la lámpara. Es obvio. Y cómo esta obviedad conecta con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo a mirar cómo oís. Bueno, la lámpara o la luz en el contexto es claramente la palabra. Si por la palabra tenés el entendimiento de que tu necesidad es poder ver, lo más absurdo que hay es que agarres esa misma lámpara o agarres la palabra y lo tapes. Si pensás que entendiste que tu necesidad es el Señor y tu necesidad es Cristo y pensás que tenés a Cristo, pero luego su palabra no lo utilizás para ver. Su palabra no lo utilizás para caminar, para desplazarte, para discernir, para ver dónde te estás moviendo, para ver qué es lo que tenés que hacer. Y su palabra, que es evidente que todos aquellos que se acercaron a Él la necesitan porque tienen que ver, ¿de dónde sacás que sos del Señor? Dicho de manera más fácil, ¿dónde está la Biblia de lunes a viernes? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está la Biblia de lunes a viernes? Está. ¿O no hay Biblia en tu vida? ¿Dónde está? En lo que estás a punto de pensar,
en lo que estás a punto de hacer, en lo que estás a punto de escuchar, en lo que estás a punto de usar tu tiempo, en lo que sea que estés a punto de caminar. Ese es el punto. Alguien que se está desplazando y necesita ver, necesita discernimiento. Afirmás ser del Señor. Afirmás que tenés su palabra. Afirmás ser de su reino. Pero su palabra no está en tu vida. No hay Biblia. Bueno, ese es el cómo. Mirad cómo. Mirad cómo. Hay dos maneras en la cual la lámpara en la ilustración no está haciendo su trabajo, ¿verdad? Hay como dos maneras. Una manera es cubrirla, ¿cierto? La idea es bloquear directamente el paso de la luz. Por eso la lámpara, aunque está, es como que no está. ¿Por qué? Y porque está cubierta por una vasija. ¿Hay lámpara? Sí, pero está cubierta por una vasija. No está. Bueno, ese es el cómo. ¿Tenés Biblia? Sí, pero es como que no la tenés. Ese es el cómo. ¿Sos del Señor? Sí, pero es como que no sos. ¿Crees en su palabra? Sí, pero su palabra no alumbra tu vida. No alumbra. ¿Y cómo examino eso? Mira la semana, la que pasó, no la que va a venir, la que pasó. ¿Cuánto en la semana, en el tiempo pasado, utilizaste su palabra para alumbrar tu vida? ¿Cuánto ella guió tu vida, tu camino? ¿Cuánto? ¿Hubo Biblia o no hubo Biblia? No, pero yo soy del Señor porque oí. No. ¿Cómo oíste lo que oíste? ¿Cómo? La segunda manera de obstaculizar es ponerla debajo de la cama. Esto es más sutil, porque la lámpara y su luz no está bloqueada por una vasija, sino que está puesto en el peor lugar para tratar de iluminar algo. La idea es ubicarla de la manera más ineficiente, distante e inservible posible y peligrosa. En aquel entonces las camas eran de paja o tenían una base de paja. No se te va a ocurrir poner fuego debajo de la paja. No solamente no alumbras mucho, puede terminar quemando toda la casa. ¿Verdad? No es algo que alguien haría para poder ver la pieza que necesita ver. La Biblia no está, no solamente cuando evidentemente no está, sino también cuando se la utiliza de manera inapropiada. Que en resultado es casi lo mismo. No te ayuda a ver. Parece que sí, pero en realidad no estás viendo nada, no es la manera. No es la manera correcta de utilizar la luz. No la estás utilizando de esa manera apropiada, por el contrario, lo estás usando de una manera peligrosa. Entonces es obvio que no basta con simplemente utilizarla, sino utilizarla apropiadamente. Y esa es la segunda parte del ejemplo. A nadie se le ocurre que para poder ver y para saber cómo moverse dentro de una pieza, vaya a tapar completamente una lámpara, o peor, utilizarla de una manera inadecuada. Nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso.
Y así como es tan obvia la ilustración o el dicho parabólico, así de obvio tiene que ser para nosotros entender la manera en la cual oímos al Señor. ¿De dónde se te ocurre que tenés su palabra y sos de Él y no tenés cuidado de su propia palabra? ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde? La obviedad de utilizar la lámpara para alumbrar tiene una justificación. Y la justificación de esa obviedad que se nos presentó en el verso 16 es el verso 17. Y miren conmigo el verso 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Este texto tiene múltiples interpretaciones, hasta escatológicas. Pero antes de apresurarnos y tratar de entender a la luz de todo lo que enseña la Escritura, siempre es oportuno ver el texto en su contexto. Ya sabemos que Jesús utilizó muchas veces estos dichos. Ya sabemos que las muchas veces que utilizó, lo hizo en distintas parábolas y en distintos contextos. Lo que nos interesa a nosotros es en qué contexto Lucas está presentando esta parábola de Jesús. Y el contexto se hace muy evidente cuando prestamos atención al siguiente detalle. Hay una relación entre el verso 16 y el verso 17. Frases que están dispuestas de manera paralela, que conectan los versículos para dar continuación a la ilustración. Miren conmigo esto un momento, por favor. El verso 17 comienza diciendo, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Y en el verso 16, el primer uso incorrecto de la lámpara es justamente ocultarla. Nadie que encienda una luz la cubre o la oculta con una vasija. Y luego la segunda parte del verso 17 dice, ni escondido que no haya de ser conocido. Y la segunda manera incorrecta de utilizar esta lámpara no es solamente ocultarla, sino esconderla o ponerla debajo de la cama. ¿Y cuál es el punto de todo lo que está señalando el Señor? Esta relación a nosotros nos ayuda a notar lo siguiente. Para entrar a la pieza y conducirse, lo que hay dentro no puede quedar oculto. Y es la manera en la cual termina. No hay nada oculto, no hay nada que vaya a ser manifestado, no hay nada que esté escondido cuando la luz es puesta de una manera apropiada o las cosas van a salir a la luz. Si la luz no está ubicada de manera apropiada, por supuesto que va a haber cosas que van a estar escondidas. Por supuesto que van a haber cosas en la pieza que no van a estar manifestadas. Pero si la luz o la lámpara es ubicada de una manera correcta, no hay nada que quede escondido. Es necesario que todo sea manifestado, es necesario que todo sea conocido. Y eso nos habla del segundo cómo. Y el segundo cómo es, ¿qué tanto tu vida es conocida a la luz de la palabra? ¿O cuánto entendés tu vida, toda tu vida, todos los aspectos de tu vida? Cada sentimiento, cada angustia, cada ansiedad.
cada frustración, cada circunstancia. ¿Cuánto entendés de toda tu vida a la luz de la palabra? Porque si tu vida no la entendés a la luz de la palabra, eso es el cómo. ¿Cómo podés afirmar ser del Señor y su palabra no está iluminando tu vida? No está dando claridad en todos los aspectos de tu vida. Noten que la ilustración es dramática. No hay cristiano sin Biblia, pero tampoco hay cristiano con una parte de Biblia, que es ponerla debajo de la cama. O hay creyente que tiene la palabra como el centro y norte y el entendimiento entero de toda su vida, o no hay un genuino seguidor de Jesús. ¿Cómo oís lo que oís? ¿Cómo? Es necesario que todo sea manifestado. Es necesario que todo sea conocido. No, pero esa es mi manera de pensar. A mí nadie no me va a cambiar. Ya me imagino que habremos dicho o escuchado. No, probablemente es dicho. ¿Y qué hay de lo que enseña la Biblia? No sé. Pero yo pienso así. Y soy del Señor. No tiene sentido. No lo tiene. Termina el verso 18 diciendo esto. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. La primera pregunta es, ¿qué es lo que se tiene? ¿Cierto? El que tiene se le dará, el que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. ¿Y cómo se le puede quitar si no tiene? Entonces es fundamental entender qué es lo que se tiene. Por el contexto inmediato, lo que se tiene es la luz, o a manera de uso, la lámpara que da la luz. Pero la metáfora claramente está apuntando a tener la palabra genuinamente, y eso nos enseña muy claramente la parábola anterior. Hay distintos tipos de tierra. Si personificamos cada tipo, la que no es buena tierra podría decir que tiene la semilla. Y es cierto en un sentido, pero hay otro sentido en el cual no. Por ejemplo, vinieron las aves y llevaron la semilla. Tiene, pero no tiene. Entonces es obvio por el contexto y el mismo llamado de Jesús a tener cuidado cómo se oye, que esta metáfora está apuntando a tener la palabra genuinamente. Mira cómo tenés la palabra. Mira cómo, y ese cómo lo viene desarrollando en los versos anteriores. O sea, mira cómo es que conoces los misterios del reino, cómo es que tenés la palabra de Cristo, o cómo es que tenés a Cristo, porque es lo mismo. Tener a Cristo, tener su palabra es lo mismo. Nosotros nunca jamás tendremos a Cristo sin su palabra. Y eso lo dice de manera muy clara Juan. Vamos a leer en breve eso. En el contexto de la parábola del sembrador, hay algo muy interesante. En el verso 18 se habla de este tipo. No estoy hablando de tipos en la Biblia. En el verso 18 hay esto. Teniendo se le da y teniendo no tienen.
¿Se dieron cuenta? Al que tiene se le dará, y al que piensa tener algo, aún lo que tiene o piensa tener, se le va a quitar. Y entonces están como estas frases o este pensamiento. Teniendo se le da, y luego está el caso de teniendo no tiene. Y eso puede ver en el verso 9 del capítulo 8. Es solo unos versos más para atrás. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús por la interpretación de la parábola, y Jesús le dice esto. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Verso 10, y él les dijo, a vosotros os es dado. Al que tiene, se le dará. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, teniendo no tengan, y oyendo no entiendan, teniendo no tengan. Y este es un principio que nosotros sí ahora podemos saltar a la teología bíblica y ver que la Biblia enseña por todas partes. Por todas partes enseña. Hay una diferencia enorme entre pensar tener a Cristo o tener a Cristo de tener verdaderamente a Cristo o tener verdaderamente su palabra. Hay una distancia entre esas dos realidades. Hay algunos que piensan que la salvación es como tener un auto estacionado en el garage y nunca utilizar. Lo tengo. Sí, está bien, pero ¿cómo eso afecta a tu vida? No, eso es lo de menos. Lo tengo. Sí, está bien, pero ¿cómo eso afecta a tu vida? ¿Cómo eso guía tus andanzas? ¿Cómo eso apoya, etcétera? No lo uso, lo tengo. Bueno, así no funciona la salvación del Señor. Tener la salvación del Señor es básicamente tener su palabra, que es la semilla. Y todo el mandamiento relacionado a, por ejemplo, lo que Pablo le dijo a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y en términos similares, Juan lo dice en el capítulo 15, verso 2 al 18. Presta atención a lo que dice Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Teniendo aún lo que tiene, se le va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Al que tiene, se le dará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Lo acabo de decir en el texto anterior, en su palabra. Es increíble. ¿Cómo estoy en Cristo? Es igual a estar en su palabra. Pero yo no quiero leer la Biblia. ¿Y cómo pensás que tenés a Cristo? ¿O cómo pensás que estás en Él? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Y cuál es la pérdida? Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Santiago usa esta misma verdad y dice en el verso 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, no solamente
Oidores, ese es el cómo. ¿Y qué pasa si uno no es hacedor y es un simple oidor? Santiago, te engañas. No seáis hacedores de la palabra, ustedes sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué lo haces? No ganas nada. Al contrario, pensás que tenés a Cristo, pensás que tenés su palabra, pero no lo tenés. ¿Por qué te engañás? ¿Por qué haces eso? No tiene sentido. Es como, de vuelta, la ilustración de la lámpara. ¿Quién en su sano juicio va a entrar, digámoslo en nuestros términos de hoy? No vas a entrar en la pieza y estando prendida la luz, apagar la luz para moverte por la pieza. No vas a hacer eso. ¿Y por qué pensás que la vida en Cristo, la vida cristiana es sin Cristo y su palabra? ¿Por qué lo pensás? Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y da un punto muy práctico, y no refrena su lengua. ¿Cómo es que tenés una manera de pensar y hablar y no lo meditas y reflexionás a la luz de lo que manda la Escritura? ¿Cómo? La religión es vana, dice Santiago. Quiero terminar con esta porción de Deuteronomio, que me encantó. Deuteronomio capítulo 32, versos 44 al 47. Noten, antes que se nos derrumbe el corazón, Jesús no nos está diciendo, mirad cuánto, sino mirad cómo. Y hay una distancia entre el cuánto y el cómo. Si nosotros quisiéramos evaluar nuestra condición en Él por el cuánto, nos vamos a sentir perdidos toda la vida. Porque nuestro cumplimiento y obediencia a la palabra es imperfecta. Sin lugar a dudas. Ninguno de nosotros puede decir, yo entiendo y utilizo las Escrituras en mi vida de una manera que el Señor se agrada plenamente de lo que estoy haciendo. No, eso no es una realidad. Ese sería el cuánto. El Señor no nos está llamando a que cuantifiquemos todas las cosas que podemos hacer a la luz de su palabra y entonces nos sentiremos de una tal o cual manera. O en nuestro examen personal vamos a concluir tal o cual cosa. Sino, mira cómo. El punto pasa más por una actitud. Por una actitud. Y Deuteronomio, me encantó el pasaje de Deuteronomio por una frase, una sola palabra que Moisés dice, 32:44, dice así. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico oído del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Ellos, los israelitas, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés estaba a punto de morir. Este es como el tramo final de la vida de Moisés, si se quiere. Moisés ha predicado a los israelitas, ha dado a ellos la ley del Señor, y entonces ocurre el contexto 45, y acabó el texto en el verso 45, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad. Para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Notaron? Aplicad. Tened cuidado de cumplir. No cumplirlo plenamente, no lo vas a poder hacer. Pero una cosa es el relajo total
Y otra cosa es tener cuidado o esmero, empeño. Que en tu día a día vos puedas ver, no de manera perfecta, porque esa manera perfecta no existe, pero que vos puedas ver un hombre o una mujer que tiene la intención, el cuidado necesario, el deseo, por la gracia del Señor, de querer aplicar esas verdades, de querer abrazarlas, como dice el salmista, de hallarla más dulce que la miel. En tu ley medito de día y de noche. Eso es aplicarla o tener cuidado de ella. Verso 47, porque no es cosa vana. La palabra de Dios no es cosa vana. Solamente piense en nuestra vida, lo pienso yo mismo. ¿Cuántas cosas vanas ya no tuve? ¿Cuántas vanidades, minuto a minuto? Y lo único verdaderamente que no es vano es la palabra del Señor. No voy a ella. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y esta es la frase que me encantó. La palabra del Señor es nuestra vida. Es como la lámpara, que para entrar en una pieza es necesaria tenerla alumbrando cada rincón y cada parte, porque es mi vida. El Señor es mi vida. Sí, su palabra van de la mano. Bueno, no quiero continuar porque ya se va a alargar mucho. Meditemos en esto, hermano. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Primeramente, los que somos tus hijos, confesamos que no somos obedientes de manera perfecta. No podemos decir que tu palabra alumbra cada rincón de nuestra vida a fin de que nosotros nos conducimos en el presente de manera perfecta. Señor, sabemos que no es cierto. Pero Señor, por tu gracia tenemos el deseo porque tú nos transformaste nuestra mente, nos diste un nuevo corazón y te amamos. Señor, ayúdanos, fortalécenos, fortalece nuestra fe para que con más intención tengamos presente tu palabra, Señor. Pero Señor, también ruego por aquellas personas que piensan que te tienen a ti, que están convencidas de que han escuchado y ciertamente han escuchado tu palabra. Pero tu palabra no es su deleite. Tu palabra no es el centro de sus vidas. Tu palabra no es la intención de su corazón. Tu palabra está lejos. Señor, dales arrepentimiento para abandonar la religiosidad. Es religión vana, no conduce a ningún lado, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes a que verdaderamente pueda mirar cómo escucha tu palabra. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.